presencia de elementos policíacos, pues no bastaría para sostener que ejecutaron una conducta con apariencia de delito, como es aquella que el Ministerio Público precisa que es en contra del correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública en agravio de la Administración de Justicia, prevista en los artículos 166 bis, que en su fracción primera, y 166 ter en su fracción cuarta del Código Penal vigente en esta entidad federativa. Pues aun y cuando en este estadio procesal no se requiere de un análisis exhaustivo de ese hecho delictuoso, sí se debe justificar que sus actos o esos actos que se aprecian por parte de los ciudadanos estén comprendidos posiblemente como delito en la legislación penal, como aquella que se ha referido por la representación social. De manera que si en el asunto en concreto ciertamente se pudiera tener por justificado que los elementos policíacos se encontraban realizando actividades propias de seguridad e incluso de indagar sobre personas detenidas, que además pudieran haber apreciado o percibido a través de sus sentidos que los investigados se encontraban proporcionando información a través de radios o teléfonos, e incluso con ello se podría evidenciar la utilización de sistemas de comunicación como son los radios portátiles, los teléfonos celulares, que pudiera incluso verificarse que se trata de una actividad que generalmente en grupos delictivos se le denomina el llamado halconeo, recordándoles que el halconeo precisamente es esa función de vigilar las actividades de personas, de instituciones que amenazan la estabilidad de alguna organización criminal cuando está de por medio la actividad o función de elementos policíacos, y que precisamente consiste en recabar información referente a miembros de instituciones policiales, su ubicación, sus operativos o la actividad de manera específica. Pues ello no bastaría para determinar que ya estamos al momento de pasar información ante el hecho delictuoso que ha señalado la representación social. No basta que una persona, como bien lo refirió la defensa, informe a otros que está la presencia policíaca para determinar con ello que se está cometiendo ya el hecho delictuoso. Sobre todo porque no se ha advertido, les recuerdo a los agentes del Ministerio Público que el hecho delictuoso que ustedes hacen referencia, que sí fue señalada en la fracción primera del numeral 166 bis, tiene diversos componentes que se tienen que justificar aún tratándose de un hecho con apariencia de delito. Insisto, se ha justificado actividad de elementos policíacos, indagar o verificar dónde se encuentra una persona desaparecida. Si hay información posiblemente considerada como un halconeo de pasar información sobre elementos policíacos, pero también ese supuesto normativo pues establece que la finalidad de proporcionar la información a otro o a un tercero sea para entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones, o incluso se ocasione un daño a dichas instituciones, órganos o servidores públicos. Por eso esta juzgadora considera que ni siquiera en este estadio procesal se podría determinar un hecho con apariencia de delito. No se advierte que los indiciados tuvieran como finalidad, al pasar esa información, entorpecer o evitar el cumplimiento de las funciones de aquellos elementos policíacos, o incluso dañar a una institución, que sería relevante para determinar que se está cometiendo ya ese hecho con apariencia de delito. Cualquier persona pudiera pasar esa información a través de un número de un teléfono, de un radio, pero no bastaría para decir que ya se actualiza una posible conducta delictiva. Razones por las cuales esa simple acción de informar vía radio o telefónicamente a otra persona pues no bastaría para que se esté ejecutando un hecho por parte de los investigados con apariencia de delito, y que por tanto pues tampoco tendría la posibilidad de que los elementos policíacos pudieran detenerlos bajo esa hipótesis de flagrancia, ni siquiera en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así las cosas, en el caso particular, esta juzgadora considera que la actividad policíaca en forma alguna estuvo apegada a derecho,
ya que no se puso de manifiesto algún otro indicio para la revisión de las personas y tampoco se evidenció que ésta estuviera autorizada libremente por aquellos afectados mediante un consentimiento prestado, consciente, libre, sin error, coacción o acto de molestia o intimidación hacia sus personas para efectos de la autorización de la inspección en sus vestimentas, incluso en el local comercial. Agentes del Ministerio Público, insisto que en este estadio procesal el hecho con apariencia de delito no implica que se analice a plenitud los elementos plenos de este hecho delictuoso, pero sí se requiere que se advierta este hecho con apariencia de delito, que implica que no basta con proporcionar información a través de radio a un tercero sobre la presencia policíaca, sino también que se haya advertido que con esa manifestación incluso de los sujetos de que estaba presente el gobierno, pues se entrañaría haber impedido la función de los elementos policíacos. Es decir, no está justificado que por el hecho de haber informado se haya evitado, se haya obstaculizado o se haya pretendido dañar a los elementos policíacos que iban pasando, transitando por el lugar señalado como de los hechos. Así las cosas, conforme al sentido estricto de lo que prevé el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que necesariamente se debe justificar ese supuesto normativo, toda vez que está íntimamente ligado al derecho humano, a la libertad personal, al respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, a la seguridad jurídica e incluso a la legalidad. Es evidente que en el caso concreto no se actualiza ese supuesto, no se corroboran mediante datos de prueba que hasta este momento se hayan integrado a la carpeta de investigación que permitan validar la detención bajo el supuesto de flagrancia en ninguno de los contemplados en el artículo 146 de la ley adjetiva de la materia. Pues se ha dado a conocer por parte de los agentes del Ministerio Público que tampoco se cuenta con algún referente respecto a que ciertamente los códigos que estuvieron